¿Por qué Dios no ha destruido a Satanás? Si Dios es todopoderoso, justo y santo, ¿por qué el enemigo sigue vivo? ¿Por qué el mal continúa operando, extendiendo el sufrimiento, el engaño y la oscuridad en el mundo? Si el Señor realmente tiene todo el poder, y lo tiene, ¿por qué no ha terminado de una vez con su mayor adversario? Satanás fue vencido, expulsado, humillado. Pero no eliminado. ¿Por qué? Hoy vamos a profundizar en una de las preguntas más inquietantes de toda la teología. ¿Por qué Dios permite que Satanás y los ángeles caídos sigan existiendo? ¿Por qué no los aniquiló en el instante mismo de su rebelión? La respuesta no es simple, pero está escrita. Y cuando la descubres, no solo entiendes el silencio de Dios, sino que ves el diseño de algo mucho más grande que un castigo inmediato. Si alguna vez te has preguntado dónde está Dios cuando el mal parece avanzar, este mensaje es para ti. Hoy vamos a mirar al abismo desde los ojos de la soberanía. Y lo que veremos cambiará para siempre la manera en que entiendes el plan eterno de Dios, incluso en medio del caos, incluso en medio del dolor, incluso cuando las respuestas tardan en llegar. Porque el silencio de Dios nunca fue indiferencia. Fue algo mucho más profundo. El cielo no siempre estuvo marcado por la guerra. Hubo un tiempo silencioso, sagrado, inalterado, en que todo en el reino celestial vibraba en perfecta armonía. No había sombra, ni duda, ni rebelión. Solo la gloria de Dios expandiéndose como un río de luz que lo inundaba todo. Y en medio de esa majestad fue formado un ser. No surgió por accidente ni necesidad. Fue deseado, imaginado y creado por Dios mismo con un propósito claro y un brillo singular. Su nombre era Lucifer. Era un querubín protector cubierto de piedras preciosas. Su forma irradiaba perfección, como si el propio cielo hubiera sido esculpido en él. Allí donde él pasaba, la alabanza crecía como si cada rincón del cielo reconociera su esplendor. Lucifer no era un sirviente más. Era un portador de gloria. Su nombre, portador de luz, no era solo un título, era su esencia. Había sido creado para reflejar, no para brillar por sí mismo, sino para proyectar la gloria de quien lo había formado. Era un espejo de la belleza divina. Pero algo ocurrió. Algo imperceptible al principio. Un pensamiento, apenas una chispa, surgió en lo más profundo de su conciencia. No fue un acto, no fue una palabra. Fue una pregunta. ¿Y si esa luz que él portaba no debía ser reflejada? ¿Y si podía guardarla para sí mismo? El orgullo no llegó con estruendo. Llegó como un susurro. Silencioso, suave, razonable. Y en ese susurro comenzó la caída más grande de la historia del universo. Al principio nada en el exterior cambió. Lucifer seguía ocupando su lugar junto al trono. Nadie lo señaló, nadie lo acusó, porque el cielo no conocía la sospecha. Pero dentro de él el eco de aquel pensamiento comenzó a repetirse como una gota persistente cayendo sobre una piedra. Un goteo lento, insistente, venenoso. Ezequiel el profeta escribiría siglos después palabras arrancadas del corazón de esa criatura caída. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. No fue impuesta, no vino de fuera. La maldad brotó como una grieta interna, un deseo secreto no confesado, una sed de trono. Lucifer empezó a amar su propio reflejo más que al rostro del Altísimo. Lo que una vez fue su don comenzó a convertirse en su ruina. Su belleza se volvió un velo. Su sabiduría, un arma. Su posición, un pedestal. Y desde ese pedestal miró al cielo entero y se convenció. No quería seguir adorando. Quería ser adorado. La semilla había germinado. Lo que nació como un pensamiento se convirtió en ambición. Y la ambición en rebelión silenciosa. Pero Lucifer no se levantó solo. En los corredores invisibles del cielo, su voz empezó a resonar en otros corazones. No con gritos ni con violencia. Con palabras suaves, preguntas sutiles, miradas compartidas que decían más que 1000 proclamas. Una tercera parte de las huestes celestiales comenzó a escucharlo. Seres formados para alabanza, hechos de gloria y obediencia, comenzaron a inclinarse hacia otra luz. Una luz falsa pero seductora. Una luz que prometía poder, autonomía, tronos propios. Subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Las palabras fueron declaradas. Y con ellas el desafío.
El cielo no tolera imitaciones. No hubo titubeo en el trono. No hubo diálogo ni tregua. Fue el arcángel Miguel quien se alzó y con él los ángeles fieles. El campo de batalla no fue de sangre, sino de gloria. Y la gloria verdadera no puede ser vencida por su reflejo torcido. Miguel no blandía su espada como un guerrero terrenal. No era ira lo que ardía en sus ojos, sino una determinación que nacía de siglos eternos de fidelidad. Su figura era fuego contenido. Y cuando avanzó, detrás de él los ángeles fieles se alinearon, alas extendidas, rostros serenos. No marchaban por obediencia ciega, sino por verdad. Por la fidelidad inquebrantable al único digno de ser adorado. Del otro lado, un ejército de esplendor torcido se levantaba. Los ángeles caídos aún brillaban, pero su luz era como la de una estrella moribunda. Bella, pero sentenciada. Lucifer caminaba entre ellos como un rey sin corona, con la altivez de quien cree que aún puede ganar. No fue una guerra física. Fue una guerra de esencia. Una confrontación donde el orden se enfrentó al caos y la lealtad al deseo de supremacía. Las armas no eran de hierro, sino de gloria. Y en medio de todo, la figura de Miguel se alzaba con una luz que no era suya, sino prestada por el trono al que servía. Y así, sin estruendo final, llegó el momento decisivo. Una orden silenciosa pronunciada desde el trono que jamás fue desafiado. El firmamento se abrió. Y Lucifer, el portador de la luz, fue arrojado fuera. Con él los ángeles que habían creído su voz. La caída no fue rápida. Fue prolongada, como si el tiempo mismo se detuviera para observar. Figuras que una vez fueron guardianes, ahora convertidas en exiliados. Alas que habían tocado la gloria, ahora rozando la nada. Lucifer, ahora llamado Satanás, no lloró. Pero el cielo sí. Porque lo que se había perdido no era solo un ser, sino la armonía de una criatura que fue formada para adorar y eligió reinar. La caída no terminó en el aire. Tuvo un destino. La tierra, oscura, aún cubierta de aguas profundas, girando lentamente bajo la mirada atenta del Creador. Allí fue arrojado el portador caído. No con forma de monstruo. No con cuernos ni fuego. Sino como espíritu exiliado, consciente de lo que había perdido y de lo que ahora deseaba corromper. Satanás no llegó a la tierra para reconstruir. Llegó para distorsionar. Y lo primero que hizo fue mirar. Miró el espacio donde la gloria de Dios algún día caminaría con el ser humano. Y juró, no con palabras sino con intención, que haría todo lo posible por separar al hombre de su Creador. No tenía corona, no tenía potestad legítima, pero aún conservaba influencia, inteligencia y resentimiento. Porque lo que arde más en el alma caída no es el castigo, sino el recuerdo. Y Satanás recuerda cada detalle del cielo, cada nota del canto, cada brillo que perdió. Esa memoria es su tormento y su motor. Entonces el polvo fue llamado a respirar. El Creador se inclinó hacia su criatura y le insufló aliento de vida. El primer latido humano resonó como una campana en el plano espiritual. Y Satanás lo escuchó. Supo que esa figura frágil, cubierta de tierra y dependiente del soplo divino, era distinta a cualquier otra creación. Al hombre le fue dada una herencia que ni siquiera los ángeles habían recibido. La imagen de Dios. Ese detalle encendió una furia antigua en el corazón del caído. Donde él fue expulsado, el hombre fue puesto. Donde él fue despojado, el ser humano fue vestido con autoridad. Satanás no veía al hombre solo como una criatura. Lo veía como un recordatorio. Y como una amenaza. Satanás no quiso gobernar un infierno. Quiso reclamar un jardín. El Edén no era solo un lugar de delicias. Era un templo. Y en su centro, dos árboles. Uno ofrecía vida. El otro, conocimiento que despierta juicio e insinúa autonomía. Justo ahí, en el límite de esa libertad, Satanás encontró su grieta. No con violencia, no con rugidos, sino con una pregunta. Una duda sembrada como semilla en una tierra inocente. Una mentira sutil disfrazada de revelación. ¿Con qué Dios os ha dicho? Fue solo eso. Una frase. Pero el eco de esas palabras aún vibra en cada rincón del mundo. Porque con esa pregunta, Satanás no solo desvió una conversación. Sembró la primera fractura en la confianza humana hacia su Creador. Eva no respondió con desconfianza. Respondió con lógica. Adán no gritó,
no huyó. Solo permaneció en silencio. Y el silencio fue suficiente. Ese fue el primer triunfo del adversario. No en la desobediencia en sí, sino en haber desplazado la voz de Dios del centro de la conciencia humana. Cuando el fruto fue mordido, no hubo trueno. No cayó fuego del cielo. Lo que descendió fue la conciencia. El peso de haber roto algo sagrado que ya no podía repararse con solo palabras. Y Satanás se alejó con el frío silencio de quien sabe que su semilla había echado raíces. Desde ese día, la tierra comenzó a parecerle territorio ganado. No como dueño legítimo, pero sí como ocupante tolerado. No hay cadenas visibles, no hay fuego aún, no hay celda que encierre a Satanás. Él camina, susurra, observa. Como si el juicio no hubiera llegado. Como si el silencio de Dios significara impunidad. Pero no es así. Porque lo que el cielo no ha hecho no es olvido. Es espera. En el reino eterno, el tiempo no se mide con relojes, sino con propósito. Y Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, no ejecuta justicia al ritmo de la impaciencia humana. Su actuar no es el reflejo de un juez apresurado, sino de un padre que contempla el final desde el principio. La pregunta arde en el corazón de muchos. ¿Por qué Dios no los ha destruido? La respuesta comienza con una verdad que incomoda. Los seres espirituales no mueren como nosotros. No envejecen, no se desintegran. Fueron creados para existir eternamente. Incluso en su corrupción siguen siendo eternos. Pero hay algo más. Dios no castiga sin juicio. Y en su corte, la sentencia no se impone sin que el universo entero la contemple. El juicio no es solo castigo. Es revelación. Es la manifestación pública del carácter de Dios. Su santidad no necesita venganza. Su justicia exige que la verdad sea dicha delante de todos. Y ese día llegará. No ha sido olvidado. Solo ha sido reservado. En el libro de Job esa verdad se revela como un relámpago. Satanás aparece en medio de una asamblea celestial, no como igual, sino como acusado que aún tiene voz. No puede tocar nada sin permiso. No puede dañar sin límite. Y aun cuando daña, sus actos terminan glorificando a aquel que pretendía deshonrar. Porque Dios no improvisa. Él permite. Y en esa palabra tan temida está el secreto. Permitir no es aprobar. Es gobernar por encima de todo, incluso del caos, incluso del pecado, incluso del enemigo. El juicio aún no cae porque el universo aún está aprendiendo. Dios no quiere solamente eliminar al mal. Quiere desenmascararlo. Quiere que toda criatura libre y consciente decida sin engaño. Que ningún rincón de la eternidad quede con dudas sobre el carácter de su Creador. Por eso Satanás aún existe. Porque cada mentira que susurra, cada tentación que lanza, lo hunde más en la evidencia que servirá como prueba final. Está vivo, pero no en victoria. Está operando, pero bajo vigilancia. No es un enemigo libre. Es un prisionero del tiempo. Un tiempo que no le pertenece, un tiempo que se acorta y que cuando expire desatará la justicia final. El Apocalipsis lo presenta como una escena que ya palpita detrás del velo. Un trono blanco, libros que se abren, un silencio que antecede a la sentencia. Nadie será juzgado sin conocer. Nadie será condenado sin comprender. Todo será revelado, todo será expuesto, porque el juicio de Dios no busca destruir. Busca restaurar. El universo no fue diseñado como un teatro, ni sus habitantes como títeres. Dios, en su perfección, pudo haberlo hecho así. Ángeles incapaces de revelarse, humanos programados para adorar. Pero no lo hizo. En cambio, sembró dentro de cada ser algo peligroso pero sagrado. El libre albedrío. Y con él la posibilidad del amor verdadero. Porque el amor impuesto no es amor. Es obediencia vacía. Y Dios no buscó eso. Buscó hijos, no esclavos. Relación, no sumisión automática. Por eso, cuando Lucifer se desvió, no fue detenido de inmediato. No porque Dios aprobara su camino, sino porque detenerlo habría significado deshacer la libertad misma que él había otorgado. Y Dios nunca se contradice. Podría haber borrado su existencia en un segundo. Pero habría enseñado al universo una lección equivocada. Que el amor solo es seguro cuando es forzado. Que la obediencia solo funciona cuando se impone. Y eso habría sido una traición al diseño original.
Así que Dios esperó. No por debilidad, sino porque el amor, cuando es perfecto, también sabe esperar. La espera no es renuncia. Es confianza en que cada ser encontrará por decisión propia el camino de regreso. Aun si algunos, como Satanás, eligen no volver. Imagina un cielo en silencio, donde todo lo creado observa. Un Dios que no quiere súbditos sometidos por miedo, sino voluntades inclinadas por amor. Y entonces ocurre. El más brillante se levanta, rechaza, se marcha. No porque no haya entendido, sino precisamente porque entendió y eligió otro camino. Dios lo ve, no lo interrumpe, no lo borra. Lo deja ir. Porque nada en el reino de Dios se construye sin libertad. Jesús lo explicó sin teología compleja. Lo hizo con una historia. Un padre, un hijo, una decisión. Aquel muchacho, cansado de las reglas del hogar, tomó lo que era suyo y se fue. Lo perdió todo. Cayó. Y cuando ya no quedaba nada, recordó y volvió. No por miedo, sino por memoria. Y el padre, que había esperado en la puerta cada mañana, cada tarde, no lo recibió con reproche. No exigió penitencia. Solo corrió a su encuentro y lo abrazó. Eso es Dios. Y si ese amor se manifiesta con un hijo rebelde en una parábola, ¿por qué no habría de estar presente también en las decisiones más grandes del universo? Tal vez por eso Dios no destruyó a Satanás en el instante. Porque su carácter no cambia ni siquiera frente a la traición más alta. Eso no significa que el enemigo será perdonado. No hay indicio de redención para los ángeles caídos. Su elección fue completa, definitiva, consciente. Pero aún así, Dios eligió no borrarlo sin juicio. No eliminarlo sin proceso. No destruirlo sin revelar primero su mentira. ¿Por qué? Porque no quiere solo silenciar la rebelión. Quiere mostrar por qué esa rebelión jamás podrá sostenerse. El juicio vendrá y con él el cierre. Pero hasta entonces, la existencia misma de Satanás es un recordatorio de que el amor no controla, de que la libertad no es un lujo, sino una condición del reino. Lo que comenzó como una pregunta inquietante termina revelando algo más poderoso. Un amor que no busca el control, sino la transformación. Y por eso espera. No porque no pueda terminarlo todo ahora mismo, sino porque está terminándolo a su manera. Y esa manera es perfecta. Satanás sigue existiendo no porque Dios haya fallado en eliminarlo, sino porque nunca estuvo fuera del control de Dios. El enemigo no escapa, no gobierna. Solo respira mientras el Padre lo permite. Y cuando su propósito esté cumplido, su voz será silenciada para siempre. El Apocalipsis no lo presenta como una visión lejana. Es una escena que ya palpita. Un trono blanco. Libros que se abren. Y una sentencia que nadie podrá disputar. Porque Dios no improvisa y su victoria no depende del tiempo que tarde. Ya está ganada desde antes de la fundación del mundo. Quizá tú también has sentido el peso del mal. Quizá alguna vez preguntaste en silencio, ¿dónde está Dios ahora? Y la respuesta es esta. Dios no siempre responde con rayos. A veces responde con tiempo. Porque el tiempo es la prueba suprema del amor. Satanás será destruido. Pero no antes de que todos vean lo que significa vivir bajo su sombra y lo que significa volver a la luz. Su sentencia ya está escrita. El cielo no improvisa. Y cada segundo que pasa, incluso con el enemigo vivo, es un día más en que el amor de Dios espera que más corazones elijan la verdad. Porque aunque el enemigo aún respira, su final ya fue decidido. Y ese final glorificará al único que nunca dejó de reinar.